¿Tienes pensado criar una ninfa papillera y quieres saber cómo cuidarla paso a paso para que crezca sana y fuerte? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a explicar paso a paso cómo cuidar una ninfa papillera. Sin más, empezamos. Criar una ninfa papillera no es complicado, pero sí requiere constancia y entender bien las necesidades del polluelo en cada etapa de su crecimiento. Durante los primeros días, la ninfa depende totalmente de nosotros, por lo que cualquier error puede afectar seriamente a su salud, y por eso es tan importante conocer muy bien los cuidados básicos antes de empezar a criarla a mano. Antes de entrar de lleno en los cuidados de una ninfa papillera, quiero responder una de las preguntas que más me hacéis, que es cuando hay que separar a las crías de sus padres para empezar a criarlas a mano. Lo más recomendable es hacerlo cuando tienen entre 20 y 25 días de vida, momento en el que están casi completamente emplumadas, aunque todo esto siempre depende del desarrollo de cada cría. Nunca debemos retirarlas del nido antes de los 12 o 15 días de vida, ya que durante las primeras semanas los padres les van a aportar anticuerpos, esenciales a través del alimento, algo que es clave para que la cría desarrolle un sistema inmunológico fuerte y saludable. La única excepción serían en casos de necesidad, como cuando los padres picotean a las crías, las tiran del nido, no las alimentan correctamente u ocurre algún otro problema con los reproductores. Una vez aclarado cuándo y por qué debemos iniciar la cría a mano, ahora sí vamos a ver paso a paso cuáles son los cuidados básicos que necesita una ninfa papillera para crecer sana y fuerte. El primer paso, antes incluso de empezar a alimentar a una ninfa, es tener bien preparado el lugar donde la vamos a alojar, ya que el entorno es clave para su supervivencia y para que crezca correctamente. La temperatura es uno de los factores más importantes. Durante los primeros días, la temperatura debe mantenerse estable entre 30 y 32 grados y la iremos bajando poco a poco de forma progresiva, conforme la ninfa vaya creciendo y emplumando, hasta llegar a temperatura ambiente entre las 4 y 5 semanas. Para mantener el calor, podemos utilizar diferentes fuentes, como bombillas de calor o mantas térmicas especiales, pero lo más importante es que el calor no sea directo, sino ambiental, permitiendo que la ninfa pueda desplazarse ligeramente si tiene calor. En cuanto al alojamiento, podemos utilizar una pequeña jaula como esta, una fauna box o un recipiente seguro que nos permita acceder fácilmente a la ninfa para alimentarla y limpiarla. Debe ser un espacio bien ventilado, pero sin corrientes de aire, y situado en un lugar tranquilo de la casa sin ruidos fuertes ni cambios constantes. En el fondo, podemos colocar papel absorbente, virutas de madera o cualquier material similar que nos ayude a mantener la zona limpia y seca, y es fundamental cambiar este material todos los días para que la jaula siempre esté limpia y también para evitar que la ninfa pueda ensuciarse con sus heces o que puedan aparecer bacterias que sean perjudiciales para su salud. En segundo lugar, la alimentación es sin duda uno de los puntos más delicados cuando criamos una ninfa papillera, ya que de ella depende directamente su crecimiento. Es fundamental que la papilla que utilicemos sea especial para citácidas, ya que está formulada especialmente para cubrir todas las necesidades nutricionales de las crías en esta etapa tan delicada, puesto que usar productos que no sean los adecuados puede provocar carencias, problemas digestivos e incluso retrasos en el desarrollo. Por eso siempre debemos asegurarnos de elegir una papilla de calidad y apropiada para ninfas. La papilla debemos prepararla siempre siguiendo las indicaciones del fabricante, asegurándonos de que la textura queda cremosa, similar a la de un yogur líquido y sin grumos, para que la pequeña ninfa pueda tragarla fácilmente. Además, tenemos que cuidar especialmente la temperatura de la papilla, que debe estar entre 38 y 40 grados, y esto es muy importante, porque una papilla demasiado fría puede provocar problemas digestivos y retrasar el vaciado del buche, mientras que una demasiado caliente puede causar quemaduras internas muy graves. Para alimentarla, podemos utilizar solamente una jeringuilla o una aguja de embuchar. Esto varía según nuestra preferencia y experiencia, aunque lo más sencillo es usar una jeringuilla, introduciéndola con cuidado en el lateral del pico, manteniendo la cabeza de la ninfa ligeramente levantada. Debemos administrar la papilla poco a poco, con calma, respetando el ritmo de la cría y asegurándonos de que traga correctamente para evitar cualquier riesgo de aspiración. En cuanto a la frecuencia de las tomas, estas dependerán de la edad y del desarrollo de la ninfa. Durante los primeros días necesitará varias tomas al día, que iremos reduciendo progresivamente conforme vaya creciendo. En pantalla os voy a dejar una tabla orientativa con la frecuencia y la cantidad recomendada de tomas según la edad para que os sirva de guía durante el proceso. Eso sí, es fundamental comprobar siempre que el buche está vacío antes de cada toma, ya que si alimentamos a nuestra ninfa sin que el buche se haya vaciado correctamente, podemos provocar una infección grave conocida como buche agrio, que es una de las causas más comunes de muerte en papilleros. Un buche que no se vacía suele ser señal de temperatura incorrecta, papilla mal preparada o problemas de salud. Por último, la higiene es algo fundamental, por lo que las jeringuillas y accesorios que utilicemos debemos limpiarlas y desinfectarlos muy bien después de cada uso,
Y también es importante limpiar el pico y el plumaje de la ninfa tras cada toma para evitar que se le queden pegados restos de papilla. Finalmente, llega una de las etapas más importantes del proceso, que es el destete, y este suele comenzar alrededor de las 4 o 5 semanas de vida, momento en el que la ninfa empieza a mostrar curiosidad por el alimento sólido, aunque todavía seguirá pidiendo papilla. Uno de los mejores alimentos para iniciar esta transición es el panizo en rama, ya que tiene semillas pequeñas y fáciles de pelar, lo que anima a la ninfa a picotear, como si estuviera jugando, sin darse cuenta de que está aprendiendo a comer. Es muy importante que no retiremos la papilla de golpe, sino que debemos hacerlo de forma progresiva y adaptándonos al ritmo de cada ave, aunque por lo general, a partir de los 40 días podemos empezar a ofrecerle panizo y alrededor de los 50 días podemos introducir ya la mixtura, frutas o verduras y el agua, mientras vamos reduciendo poco a poco las tomas de papilla, conforme vemos que la ninfa se alimenta por sí sola. También hay que tener en cuenta que cada ninfa es diferente. Algunas en cuanto empiezan a comer semillas, prácticamente dejan de pedir papilla, mientras que otras, incluso siendo ya más grandes, siguen viendo la jeringuilla y la reclaman. Como siempre digo, cada pájaro es un mundo y nuestra función como cuidadores es observarlos, conocerlos y adaptarnos a su ritmo. En definitiva, criar una ninfa papillera es una experiencia muy bonita, pero también es una gran responsabilidad. Como has visto, aspectos como una temperatura adecuada, una alimentación correcta con papilla de calidad, una buena higiene y un destete bien hecho son claves para que la cría crezca sana y fuerte. No se trata de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien, con paciencia y prestando atención al comportamiento de la ninfa, ya que será ella misma la que nos marque su ritmo de desarrollo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Por aquí te dejo un vídeo muy importante que debes ver si tienes ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.